Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Voy a poner aquí quizás el micrófono un pelín más cerca, o voy a acercarme yo un poquito más. Bueno, bienvenidos a una nueva sala del maestre. Sé que esperabais partida de rol, hoy tenía que estar estrenándose una partida de rol en el canal que no se está estrenando porque, bueno, debido a los movimientos navideños, de compromisos de mis jugadores, compromisos varios, pues hace que no pueda grabar las partidas que estaban previstas grabarse en estos días, pero eso no significa que os tengáis que quedar eh, sin rol. Eso es, evidentemente, sin ningún tipo de contenido. Lo normal es que tengáis algún tipo de contenido y por eso es por lo que estamos aquí. Por eso es por lo que estamos preparándoos y grabándoos un poquito de contenido. Por eso es por lo que estamos aquí, ¿vale? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues vamos a hablar de este juego de rol, que más que un juego de rol es una ambientación, ¿vale? Que llegó a nuestras mesas de la mano de Iroquois y Marcosia, ¿vale? Una ambientación para Savage World, ¿vale? Que es Betty de Slayer Mitchell, que está basado en la novela gráfica o en el cómic del mismo nombre, Betty de Slayer o la cazadora Mitchell, ¿vale? Este juego que se presentó en Berkami hace relativamente poco, que como sabéis está en pasta dura, que como sabéis el interior salió en color y que como sabéis, y si no lo sabéis, pues es que no os habéis enterado, hace poco, hace relativamente poco, sacaron de cacería, ¿vale? De cacería, que también es de Iroquois, también es de Marcosia, ¿vale? Con el nuevo logo de Iroquois, ¿vale? Que quitaron el enano. Y en donde hay una aventura, por cierto, de mi mujer, ¿vale? Que en este caso salió en pasta blanda, con la misma maquetación, la misma que tiene el juego, pero no salió en Berkami, salió directamente el PDF gratis y se puede conseguir en físico a través, pues, de... No me acuerdo muy bien cómo lo conseguí. Bueno, pero se puede conseguir en físico, ¿vale? En imprime por encargo. Imprimes y te lo mandan a casa, ¿vale? Si a mi ideado de la reseña me acuerdo de cómo lo hice, pues os digo cómo es, aunque seguramente vosotros ya estaréis diciendo, los argumentos tienen la punta de la lengua, no lo sabe, pero yo sé dónde es y voy a ir directamente al sitio, ¿vale? Lectu, creo que es. Lectu. Bueno, vamos a hablar de Betty del Slayer Mitchell. Lo primero que tengo que hablaros es que, evidentemente, al ser una ambientación de Savage World, usa el sistema de Savage World, ¿vale? En este caso está preparado para la edición Aventura, la segunda edición de Savage, no sé si es la segunda o la tercera, es la que yo tengo, vamos, es esta versión, ¿vale? La edición Aventura de Savage World, que lo podéis conseguir también en HT Publisher, ¿vale? Es necesario tener el físico de Savage para jugar Betty. Es recomendable. Yo no digo que sea 100% necesario, pero es muy recomendable. ¿Por qué es muy recomendable? Porque es una ambientación y hay referencias a reglas y a todo tipo de características de reglas y de sistemas que aparecen en el manual básico. Entonces, si no tenéis el manual básico de Savage, pues a lo mejor hay ciertas cosas que os van a sonar un poco extrañas, ¿vale? Pero ¿se puede jugar sin él? Se puede jugar sin él. De hecho, yo al principio lo jugaba sin él. Luego, más adelante, bueno, pues ya cuando HT me envió el manual, que me lo envió el año pasado, bueno, diciembre
del 2021 me mandaron el manual para el 5º aniversario del canal, pues ya evidentemente mejor para nosotros porque tenemos el apoyo del manual, que siempre es una ayuda, sobre todo para ciertas referencias que tiene Betty de Slayer Mitchell, que al tener el manual pues es mucho más sencillo, aunque yo el sistema lo conozco, pero es mucho más sencillo si lo tenéis así. Por lo tanto, yo os recomendaría que si no lo tenéis, que os lo agenciéis de alguna manera, ¿vale? El manual de Savage y tener los dos manuales. Bien, el manual de Savage lo podéis tener en PDF o en físico. Es recomendable que si tenéis uno en físico y el otro en físico, pues si vais a una jornada, a un viaje con vuestros amigos, a lo que sea, pues tenéis los dos. Y si no, pues vais a tener que ir cargado de tablet con el PDF de uno y el físico del otro. Por eso es recomendable tener los dos. Y no son caros, ¿eh? No son caros. Estamos hablando de que 25 y aquí pues estaremos hablando de unos 15, por unos 35 euros, 35 o 40 euros tirando por lo alto. Tenéis la ambientación más el juego básico. Y además con el juego básico podéis jugar a otras series de ambientaciones que podáis crear vosotros. Bueno, lo primero que quiero hablar de Betty the Slayer Mitchell, volvemos a la reseña de esta ambientación de Saba, de este juego, ¿vale? Es que es una ambientación que mi grupo de rol pues le mola y que hacía tiempo pues que andábamos buscando un juego de estas características. Nosotros, por ejemplo, empezamos a jugar Cazadores, la versión Mundo de Tinieblas de Cazadores, desde un punto de vista y una premisa parecida a lo que se nos va a presentar en Betty the Slayer Mitchell, solo que en la época actual. Es decir, cazar todo tipo de criaturas sobrenaturales. En Cazadores, la venganza, de Mundo de Tinieblas, lo que te presentaba era, digamos, un mundo de tinieblas donde el cazador, pues básicamente se centraba en la caza de vampiros, básicamente, ¿no? Y era desde el punto de vista de cazar vampiros, si acaso enfrentarse a algún hombre lobo y cosas por el estilo. En cambio, nosotros enfocamos nuestras partidas para cazar cualquier tipo de criatura sobrenatural. Por eso, a mí me llamó poderosamente la atención, no solamente por el dibujo del cómic que representa Betty Slayer Mitchell, que es bastante atrayente, sino por el ser una ambientación que bebe de eso, de la premisa de un grupo de cazadores que cazan todo tipo de criaturas sobrenaturales. Y además, en una ambientación de la época victoriana, una época victoriana pero con un poquito de steampunk, que eso pues también hace que, habiendo un rollo sobrenatural, steampunk y época victoriana, pues la verdad es que nos atrajo bastante a mi mujer y a mí. Mi mujer es la narradora de este juego en nuestro club y la verdad es que no, nos gustó lo que aportaba de novedoso y por eso fuimos de cabeza a él. Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Hablando de, de otros juegos que beben de algo parecido, ¿vale? Podemos tener un PBTA como Monster of the Week, que, ¿vale? Que también te vende pues la premisa de cazar monstruos y demás, ¿no? O Besen, ¿vale? Un crew de cazadores de criaturas norteñas. O Slayers, una iteración más cercana al ambiente gamberro juvenil que buscan combates divertidos. Todos ellos parecen distintos acercamientos a juegos de cazadores de criaturas sobrenaturales, pero yo sinceramente creo que Betty the Slayer Mitchell casa más en lo que mi club quiere que todos estos juegos. El primero, porque es un PBTA, que ya he hablado de varios durante el mes de enero y os he comentado el por qué no nos terminan de gustar. Y los otros porque, bueno, por diferentes motivos me quise acercar más a este Betty de Slayer Mitchell porque a mi mujer le gusta mucho la época victoriana y creíamos que iba a casar más con lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Porque teníamos eso, el cazador de Mundo de Tiniebla, ¿vale? Y también teníamos Salomon Kane, otra gran ambientación, ¿vale?
que como única pega se podría decir que está desaprovechada la campaña que viene en el básico, ¿no? De puntillas, yo creo que más o menos podemos hablar de estos juegos y si acaso podemos hablar de otras referencias comiqueras que también pueden hablar de temas sobrenatural y steampunk, como puede ser Atomic Robot o Hellboy, ¿no? Y eso, pues, lo dicho, a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. En ese caso, y ahora vamos a empezar a desgranar un poquito el juego, nos metemos en un cómic basado en la época victoriana, donde la protagonista es femenina, es una mujer. Y estamos hablando de un juego que es más pulp que otra cosa, ¿no? Y eso hace que la ambientación mole, pero mucho. Y a mí personalmente me mola muchísimo, ¿no? Empecemos por a desgranar un poquito el manual. Estamos ante una 5 de tapa dura, de unas 100 páginas, 101 páginas, ¿vale? 96 en digital, con una maquetación sencilla, pero colorida, que os la puedo enseñar tanto del manual en físico como si queréis, le doy aquí un poquito para abajo y la veis un poquito aquí, de granada, ¿vale? Esta sería la maquetación que os encontraría a 2 hojas. Claro que si lo tenemos a 2 hojas no se va a ver bien. Voy a tener que agrandar un poco porque está a 2 hojas. Esperarse. Ahí. ¿Vale? Es eso. ¿Vale? Una ambientacióncilla, pues eso. El PDF viene presentado eso a 2 hojas, ¿vale? Como si abriéramos el libro, la mitad, ¿vale? Y como veis está a todo color, con unas ilustraciones pues, bastante chulas, la verdad, y bastante sencillo de leer. La letra es pequeña pero no cansa, y en el libro físico igual, pequeña pero no cansa. Las ilustraciones, a excepción de la carátula original, el resto son sacadas directamente de fragmentos del cómic de The Betty de Slayer Mitchell. Por lo que nos encontraremos a los dos protagonistas de la obra original en multitud de sus aventuras, representándonos un poco el arte de este libro. Aquí tenéis a Betty, precisamente, de Slayer Mitchell, después de cazar pues, a un ser sobrenatural. Y todas son ilustraciones sacadas del cómic. Esta buena mujer es Betty, ¿vale? Por lo demás, ofrece evidentemente una muestra de lo que podemos encontrarnos durante las partidas. El estilo del juego está bien y ameniza bastante bien el texto, los dibujos y la maquetación, con lo cual cumple con el cometido de que bueno, nos entretenga, ¿no? Y eso mientras vamos leyendo, ¿no? Y eso es interesante. Hablando del contenido, ya no solamente de cómo está presentado, sino de lo que vamos a encontrarnos en el libro, la ambientación del libro nos va a poner, como ya os he comentado, en un mundo donde lo moderno y lo antiguo van a chocar. Nos vamos a encontrar en el reinado de la reina Victoria, en la época victoriana, y las máquinas poco a poco empiezan a ayudar a las personas. A veces haciendo más miserables sus vidas, otras dando pequeñas soluciones. El mundo está siendo explorado y en muchas ocasiones expoliado. Y en esta era de deshumanizada racionalidad es donde nos vamos a encontrar y donde nos vamos a defender a la hora de jugar Betty de Slayer Mitchell. Aquí los monstruos existen, pero a pesar de sus depredaciones, solo pueden ser vistos por sus víctimas en el momento del ataque. Por lo que es tan complicado, sigue siendo tan complicado fotografiar al Bigfoot como en la vida real, que todas las fotos que vemos son borrosas y demás, ¿no?
Pero con la salvedad de que aquí se sabe que los monstruos existen, no son rumores, no son leyendas, aquí se sabe, se es consciente de que los monstruos existen. Hay un tipo especial de personas, ¿vale?, que por avatares o aferes del destino están destinados a dar caza a estos monstruos. Este tipo de personas son llamados los buscadores. Gente muy capacitada que les apoya, llamados ayudantes, estarán al lado de ellos, ya que los buscadores son los únicos que son capaces de ver a las criaturas sobrenaturales, y los ayudantes, digamos, que les ayudan a cazarlos, ¿vale? Aunque los ayudantes no pueden ver a los monstruos, a no ser que sean atacados por estos mismos. Es quizás su punto débil. Su punto fuerte, bueno, los ayudantes suelen ser más especialistas en ciertas cosas que los buscadores no pueden. Y el punto fuerte del buscador, aparte de que puede ver a la criatura, aunque sean más débiles y tengan menos puntos para repartir, que eso ya lo veremos más adelante, en la creación del personaje, tienen ciertos poderes sobrenaturales, ciertos dones sobrenaturales que le ayudan a enfrentarse a estos males, ¿vale? Los protagonistas del cómic, evidentemente, no pueden con todos estos monstruos que hay en el mundo, y lo que han hecho ha sido crear una sociedad patrocinada por personalidades de la época, donde podemos encontrarnos a gente como Nikola Tesla, por ejemplo, que aporta ciertos elementos steampunk, y otros muchos patrocinadores que podemos introducir nosotros si nos apetece y si queremos darle un toque a nuestras partidas. Ejemplo claro, tenemos a mi mujer, pues, que ha metido, pues, a mucha gente importante de la época, escritores como Bram Stoker y más, ¿no? Por lo que los jugadores tendrán que convertirse en uno de esos dos tipos de papeles para que lo sobrenatural y el miedo a lo desconocido no vuelvan a gobernar. Ojo, lo que nos gustó sobre todo de esta ambientación es que no todos los monstruos son malvados, algo que ya mi club de rol y mi grupo ya narrábamos cuando jugábamos Cazadores la Venganza. Aquí también pasa, no todos los monstruos son malvados, o al menos hay una cierta parte de esos monstruos con los que se puede, ¿vale? Se puede razonar o se puede llegar a un pacto de no agresión. Por lo que no siempre habrá que usar la violencia para resolver una partida, para terminar un escenario, para acabar con una trama que esté sucediendo. Vamos a ir un poquito para abajo, ¿no? ¿Os apetece? Vamos a ir un poquito para abajo. Aquí hay un ejemplo de juego. ¿Veis? Y siempre, constantemente, con el cómic, ¿vale? Aquí te hablan del mundo, de Betty, etcétera, etcétera, etcétera. La era de las máquinas, los patrones. Y veníamos a la creación del personaje. Bueno, en el primer capítulo se nos va a ofrecer un resumen de lo que os he comentado anteriormente. Se nos va a hablar de quién es el personaje principal, de cuál es su cómic, cómo suele ser la base de una aventura de Betty y Ryan Mitchell, qué es el sistema Savage World, el ya no tan típico disclaimer de que esto es un juego de rol, y un ejemplo de juego adornado. Un ejemplo que os he pasado muy rápidamente con unas ilustraciones de cómic que se basan en un poco el Zapoya, para mostraros un poco cómo funciona el sistema. Después nos vamos a encontrar una serie de notas sobre el mundo donde se sitúa la ambientación del juego. En este caso nos va a hablar de la época victoriana. Aunque el juego no se centra solo en Londres, sino en otros lugares de aquella época, con el imperialismo de por medio, la lucha de clases, la sociedad rígida, en tanto tenemos la era de las máquinas y el uso del carbón, pues nos encontramos con un mundo, pues eso, revolución industrial, etcétera, etcétera, etcétera. A cambio, nos encontramos con la revancha de lo sobrenatural, su aparición en todo el mundo de criaturas que pensábamos mitos, quienes los son cazados por los cazadores de Betty, que con el patronazgo de la sociedad de cazadores de monstruos, pues se enfrentan a estos monstruos, les dan caza, ¿no? Todo esto viene definido en el primer capítulo del libro. Como veis, cuando llegamos al segundo capítulo del libro, nos encontramos con
la creación de personaje. Este capítulo lo que nos va a mostrar es las diferencias que hay entre cómo crear un personaje en Savage y cómo crear un personaje para Betty de Slayer Mitchell. Ya que aquí nos vamos a encontrar la creación de personajes dependiendo de si nos vamos a hacer un buscador, que son aquellos que pueden ver lo sobrenatural, ya sea por instinto o porque poseen un talismán que les ayuda a ver lo sobrenatural, unido a la maldición, ya sea instintiva o la limitación, que van a tener a la hora de enfrentarse a esas criaturas sobrenaturales. Ejemplo, mi buscador en las partidas de Betty de Slayer Mitchell, la campaña que está dirigiendo mi mujer, yo llevo a Jonathan Harker, que todos conoceréis de la novela de Drácula de Bram Stoker, y la limitación de mi personaje es que sufrió, mordidas de los vampiros durante su estancia en el castillo de Drácula, y ahora es medio vampiro. Al ser medio vampiro, la luz le causa daño. A cambio, pues tiene ciertos dones sobrenaturales y entre ellos puede ver las criaturas sobrenaturales y tiene ciertos hechizos que puede invocar, ¿no? ¿Y el otro tipo de personaje cuál es? Pues el otro tipo de personajes son los ayudantes. Gente muy especializada, pero que a cambio no tienen esos poderes sobrenaturales, no tienen esas limitaciones que tienen los buscadores, pero ellos no pueden ver los monstruos. Ese es el punto negativo que tienen ellos, porque no todo va a ser bonito para unos y para otros no, ¿vale? Ellos no pueden ver los monstruos, salvo que los monstruos los ataquen y se vean envueltos con ellos en una pelea. Por ello, van a recibir un D10 en una habilidad, incluso si su atributo no se lo permitiera, a cambio de esta debilidad. Se añaden a la vez algunos elementos para añadir al personaje, como el origen, el aspecto, la personalidad, su historia personal y su motivación para volverse cazador. Y el juego, aparte de las listas de habilidades que aparecen en el manual básico de Savage, nos añade 3 nuevas habilidades. La primera, el animismo, que es un tipo de magia que se explica más adelante. También la prestidigitación, que en este caso, es menos uso de habilidad con las manos o engaño, y sí una magia en particular. Y luego tenemos psicología. Además, de estos dos arquetipos que os he hablado, al contrario que otros juegos de Savage, estos, además de ofrecerte algo de ambientación, tienen sus ventajas, ya que ofrecen un avance a las habilidades asociadas, ignorando el limitador de atributos, y el ayudante elige una de ellas para él anteriormente nombrado T10, ¿no? Y un talento especial que solo él puede usar. Aunque al contrario que los libros básicos, solo tienen 6 avances para habilidades en vez de los habituales. Vamos, que se compensa. Va a compensar lo que hay en el básico de Savage con lo que te vas a encontrar aquí en Betty, para que al final no sean demasiado tocho, ¿no? Por tanto, bueno, pues enseñando un poquito ¿vale? Aquí os enseñan un poquito el cómo crear los personajes. Y aquí viene lo de los arquetipos, ¿vale? Que está el artista, el brujo, el detective. Si queréis para abajo, el diletante, el estudioso, el nombre de armas, el inventor. Son los tipos de arquetipos, y aquí pues bueno, te hablan de las habilidades que tienen que tener, digamos que te ayudan a crear un personaje de estas características, ¿vale? El granuja, el marino, el ocultista, el prestidigitador. El rastreador y el santo, ¿vale? Estos son los arquetipos que hay. Finalizamos el personaje y paramos y tiramos para adelante, ¿vale? Capítulo 3. Nos encontramos con los poderes. En este caso, los poderes buscan cierto realismo, con las creencias de aquellas épocas, y son menos pirotécnicos que en otras ambientaciones más fantasiosas. Se dividen en 4 estilos. Prestidigitación, cuando los trucos de los magos con chistera sí que tienen bastante de real y menos de pura habilidad. La hechicería, que está más centrado en la adivinación y la magia clásica.
el animismo, que está centrado en el chamanismo, y la fe, que suelen ser poderes que se suelen considerar que gente de mucha fe o de religiones monoteístas pues suelen estar imbuidos en este tipo de poder. Digamos que sería como una especie de magia divina, ¿no? Magia clerical. No hay ciencia arcana, aunque sí que hay algunos objetos de este estilo que suelen ser proporcionados por los PNJ como recompensas o ayudas para poder enfrentarte a una u otra criatura. Luego nos encontramos con los poderes que pueden usar los distintos tipos de magia, aunque no tienen la capacidad de ser aumentados. O sea, es un capítulo básicamente pues centrado en la magia, ¿vale? Aquí la ciencia, aquí como digamos los tipos de hechizos o de poderes que podéis hacer dependiendo del tipo de magia. En el capítulo 4 se nos va a ofrecer el equipo. En este caso se nos va a indicar qué armas del manual básico son las que se pueden disponer durante el juego, ¿vale? Las que aparecen en Savage. Ya sabéis que hay una lista de armas que peguen, sobre todo con la época victoriana, claro. Si no sería lógico que tuvieseis un arma futurista en la época victoriana. ¿Cómo se maneja el dinero durante la partida? La sociedad proporciona cierta cantidad o dependiendo del renombre vuestro, digamos que será el director del juego el que os indique qué os podéis permitir y qué no os podéis permitir. Y con todo esto vais, digamos, a un almacén de Betty y accedéis a ciertos objetos, ¿vale? Que podéis usar para salir a cazar. No es normal que se utilice armadura y se limitará cuántos elementos se puede llevar con el personaje. Todo esto depende, como ya he comentado, del renombre del grupo. Dentro de esta lista de equipo tenemos los ingenios fantásticos, herramientas especiales que nos proporcionan los patrones o que podemos sacar de la mansión de Betty, que es de lo que yo os he estado hablando. Porque el equipo, eso es una cosa, vosotros podéis comprar cosas con vuestro dinero, armas y demás, con ciertas limitaciones, como he comentado, pero los ingenios fantásticos que sí podéis usar para enfrentaros al mal, ¿vale? Son proporcionados por los patrones y los podéis obtener en la mansión de Betty de la Michi, o bien cuando vais a una misión, un patrón os da un objeto para poder enfrentaros a ese mal, ¿no? Esto es lo que yo he comentado que depende de vuestro prestigio. Este tiene cierta cantidad de puntos según rango y se puede gastar, por así decirlo, en cada misión para adquirir elementos o algunos elementos especiales de la mansión. A su vez, es posible donar algún objeto que encontréis en misiones, ¿vale? Para recibir cierta cantidad de bennies. Como ya sabéis, los bennies son estas fichitas de póker que usamos en Savage para como puntos de drama y como puntos pues para, no sé, para recuperaros de heridas, para recuperaros si estáis aturdidos, para repetir tiradas, para añadir bonificadores, cosas por el estilo, ¿vale? Son estas fichitas de póker que solemos representar en las partidas de Savage, precisamente que sirven para esto, ¿vale? Por supuesto, perderlos, si vais a una misión con un objeto que sacáis de la mansión y lo perdéis, seréis penalizados la próxima vez que volváis a la misión, a la mansión y tengáis que veros con Betty. Además, este capítulo es el más largo del juego, ¿vale? Bueno, este es el capítulo 4. El capítulo siguiente es el más largo del juego, con toda la de la ley, porque estamos hablando de que es del capítulo que se centra en los monstruos, en el bestiario, en lo que podemos a lo que podemos enfrentarnos si nos vamos a enfrentar a estos horrores incesantes, ¿no? A estos horrores, a estas criaturas, ¿no? Sobrenaturales, ¿no? A estos monstruos les podremos añadir algunos que aparecen en la guía del horror de Savage World y además es recomendable, ¿vale? Que aparezca. Si no tenéis la guía del horror de Savage World, recomiendo que la busquéis. Seguro que hay alguna forma de conseguirla en PDF, si no podéis adquirirla en físico, pero si no, vais a la web de HT Publishing y seguro que la encontráis, ¿vale? Pero aquí en Betty lo que vais a encontrar es un popurrí entre criaturas mitológicas, clásicas y modernas, ¿vale? Todas tienen que ver con el cómic. Y además, de cacería vais a encontrar más criaturas
que han sido desbloqueadas pues a raíz de, bueno, de las aventuras que se crearon aquí, ¿vale? Aparecen nuevas criaturitas en este de cacería, ¿vale? En esta ampliación del libro básico. ¿Por qué os digo esto de que la guía de los roles de Savage Worlds nos puede venir bien? Pues porque en el manual de Betty solo aparecen 14 criaturas y algunas más que vais a encontrar aquí, ¿vale? Algunas más que van a aparecer de cacería, algunas repetidas incluso. Con lo cual, si tenéis la guía de horror del Savage World, pues vais a tener más criaturas, más posibilidades de crear aventuras, ¿vale? Aunque su número es escaso, permite que en ciertos momentos os podáis explayar con ello. Y de hecho os dan ciertas ayudas de cómo poder crear vuestras propias criaturas, ¿vale? Para finalizar este capítulo se os va a ofrecer una serie de ayudas y consejos, como os he comentado, para crear vuestros propios monstruos. También cómo los podéis añadir a vuestra campaña y qué método habría que usar para derrotarlos, ¿vale? También algunas sorpresas sobre la naturaleza de los monstruos, la modificación de atributos y habilidades junto con un número de nuevas habilidades especiales que añadir al manual básico y al de terror para crear nuestros propios monstruos. Ese sería el capítulo 5, como ya he comentado, el más largo del juego, ¿vale? Parece realmente bastante, incluso aparece hasta ahora extraterrestre, fíjate lo que le digo. Y bueno, tenéis aquí unos cuantos, ¿no? Y aquí cómo generar nuevos monstruos y ya está. En el siguiente, en el sexto, viene el clásico y impertérrito capítulo de todo juego de rol de cómo dirigir este juego en concreto. Consejos de narración. En este caso, los consejos están centrados en cómo manejar la ambientación de Betty de Daniel Mitchell, cómo funciona la investigación sobrenatural pulp, cómo formar una aventura clásica y algunas formas de subvertir las expectativas de lo anteriormente nombrado. Y se queda un poquito corto. Un capitulillo pues que se queda un poquito corto. Pero bueno, está bien. Está bien. A ver, se queda corto porque mira, estamos en la página 82 y todavía viene una aventura, que es el último. Es un poquito corto. Pero bueno, hay manuales donde esta parte es muy larga y este es bastante cortito. Si os dais cuenta es que estamos hablando de ¿qué? Poquitas páginas, 5, 6, 7 páginas, es poco. Después encontráis la aventura, que es el capítulo 7 del Vargas de Leeds, que por cierto aquí en el canal se jugó esa aventura narrada por el propio creador del juego, ¿vale? Es una aventura donde nos pondrá sobre los pasos del Vargas. El Vargas es una especie de perro fantasmal, ¿vale? Que aparece representado en muchas leyendas inglesas, pero que además si habéis jugado The Witcher pues también os sonará, porque en el primer The Witcher en el de la trilogía, el primer monstruo contra el que os vais a enfrentar es un Vargas, precisamente. En esta aventura vais a encarnar a un grupo de cazadores que es enviado para eliminarlo antes de que el conteo de víctimas siga subiendo. En general estamos ante una aventura clásica, pero añade algunos elementos de la ambientación con una investigación previa, con algunos ataques de las criaturas y en general, bueno, es una buena aventura de inicio, corta, pero va directo al grano, te enseña a meterte en la ambientación y la verdad es que viene bastante bien. Lo último, la ficha del juego y los agradecimientos del crowdfunding, en el que por cierto yo participé. Como no había de otra manera, o sea, yo cuando vi este juego dije para entro, o sea, yo me meto en este crowdfunding sí o sí, ¿vale? Que estos serían los agradecimientos al crowdfunding. De hecho, mi nombre está ahí. Y ahí está el de mi mujer. Que nos enfrentamos a Vargas, ¿vale? Testeamos la aventura del Vargas. También, bueno, pues aquí está el Castillo del Román, como ya sabéis, mi canal pues participó también a la hora de publicitar el juego y bueno, he estado muy encima y de hecho una aventura de mi mujer está publicada en De Cacería. Hemos estado muy encima de este juego porque la verdad es que nos molaba
lo que proponía y nos parecía muy interesante. Teniendo en cuenta los cuentos del libro, principalmente porque el material base ya de por sí es bastante exiguo, este juego cumple con su ficción, ¿vale? Como juego de cacería de monstruos, con algunos detalles que lo diferencian de otros juegos de cacería de monstruos, ¿vale? La ambientación cumple con lo que promete. Te presenta la época victoriana con los suficientes monstruos como para poderte enfrentar a unas cuantas aventuras, y con la opción de poder crear tus propios monstruos te puede dar bastante horas de diversión este Betty de Slayer Mitchell. Es cierto que parece pequeño para lo que se podía haber conseguido de este juego, pero a mí me parece pequeño, manejable, y a mi mujer le encanta. Entonces no hay poca queja que pueda tener yo, ¿no? El sistema obviamente cumple con el pulp perfectamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Savage. Savage es un sistema que le va muy bien al pulp, y si le metes el rollo sobrenatural pues también va muy bien, porque tiene un sistema para la gestión del terror pues bastante pulido. Ofrece habilidades bases según la profesión, ofrece tiradas de terror, ofrece los dados explosivos, ofrece la atención de un juego pulp. Yo creo que Sabas le va muy bien a Betty de Slayer Mitchell, y creo que es un juego que en ese sentido funciona muy bien. Y además hay que decir que es un libro bonito, es un libro muy bien ilustrado, y es un libro muy agradable de leer, la verdad. Si hablamos de la calidad-precio, bajo mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi punto de vista, creo que es un juego barato, ¿vale? Es cierto que ahora se están encareciendo mucho las cosas, pues normal, pero es un juego barato. Es cierto que también son 100 páginas nada más, ¿vale? Y a lo mejor dice vosotros, pues 100 páginas por lo que cuesta el libro, pues tampoco, pues es carillo, ¿no? No es que yo no lo creo. No creo que sea caro, teniendo en cuenta que estamos hablando de un libro que salió a todo color y que salió en tapadura. Y la maquetación, o sea, la encuadernación es bastante buena. A mí me salió bastante rentable económicamente, me salió muy barato. Me salió, a ver, al ser mecenas, me salió baratísimo el juego. La verdad, salió muy barato. Con lo cual yo no me puedo quejar de los precios. No sé cómo habrá quedado en la calle, pero ya puedo decir que a mí, personalmente, me pareció bastante económico. Ya nos ha dado varias partidas y estamos pendientes de que seguro que mi mujer nos va a narrar más. Con lo cual yo creo que se ha aprovechado bastante el material, y creo que se ha aprovechado bastante el juego en mi club, y se va a seguir aprovechando sí o sí, porque es un juego que nos mola a mi grupo y a mí. Yo por mi parte, y ahí ya cerrando aquí un poquito, yo por mi parte voy a dejar aquí la reseña. Esto es Betty de Slayer Mitchell. Es un juego que a mí personalmente me ha molado mucho, que me parece un muy buen juego de rol, o muy buena ambientación de rol para jugarlo con Savage World. Lo dicho, yo recomiendo tener los dos, Savage y Betty, para poder jugar bien este juego. Y si os podéis hacer con de cacería, que como ya os comento, de cacería creo que está en Lecto, creo que está. De cacería. Sí, podéis ir directamente de cacería a la web del creador del juego, Carlos Ferrer, ¿vale? Aquí os va a hablar de lo que contiene de cacería, ¿vale? Porque de cacería contiene nuevos monstruos, donde está el golem de Praga, el monstruo de Como, el megalodón, y me refiero a las aventuras que tiene, ¿vale? El golem de Praga, el monstruo de Como, el megalodón pintado a fuego, muerte en Tarasco, y la lamia de Cortezubi, que es la aventura de mi mujer. En Lulu. En Lulu. Lectu, digo yo ahora. Lulu. Cojones. Podéis descargaros el PDF. El PDF es totalmente gratis, pero lo podéis imprimir bajo demanda en Lulu. Y 15 euros y os lo envían a casa,
creo. 15 y 6 euros creo que me costó, ¿eh? Yo lo envían a casa y estamos hablando de libro que son otras 80, 90 páginas por 10, 15 euros, ¿vale? Merece la pena. Merece la pena. Que no, lo bajáis en PDF, no va por culo. Tampoco, tampoco es un gasto que os vayáis a arruinar precisamente. En fin, yo os recomiendo que si os pilláis en Betty del Dayer Miche, que vayáis por el de cacería, que os lo descarguéis gratis, que os mola, pues lo imprimís y lo tenéis en físico, lo podéis llevar donde os dé la gana. ¿Por qué? Porque vais a tener más aventuras y vais a tener más monstruos con los que jugar con este juego. En fin, yo lo dejo aquí. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros un día más. Nos vemos en próximas historias del canal. Hasta la próxima. Adiós.